Yo no necesito ser miembro de una junta de propietarios para participar en la vida del condominio, porque formo parte, y eso es importante que lo tengamos presente, del órgano más importante dentro de la vida del condominio, que es la comunidad de propietarios. Vivo los hechos, digo qué me pasa cuando se hace esa situación, cuando pasa esa situación, y después describo lo que a mí me gustaría pedir que se evitara, ¿no? Y bueno, y hacer mucho silencio. Claro, sin duda alguna. Mira, nada, este es un aporte que nosotros queremos hacer porque estamos convencidas y alineadas de que el condominio es un reflejo de nuestro país. Totalmente. Y si nosotros empezamos a trabajar desde el condominio, nosotros podemos lograr ese cambio que queremos ver. Bienvenidos a Tres Condominio, el espacio donde desmitificamos todo lo relacionado con la vida en condominios. Aquí resolveremos tus dudas, ofreceremos asesoría y abordaremos diferentes temas relevantes. En este episodio nos enfocaremos en una pregunta común. Me mudé a un condominio, ¿y ahora qué hago? Prepárate para descubrir consejos prácticos y recomendaciones que te ayudarán en esta nueva etapa. Comencemos. Sí, pues fíjate que a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que cuando uno se va a mudar a un apartamento no considera muchas cosas, ¿no? Entonces en estos días un vecino sorprendido porque él tenía que hacer un pago extra y él le tomó eso por sorpresa. Y sí, cuando uno se muda a un apartamento tiene la ilusión de mucha decoración, de mucha cosa, pero realmente no considera muchas cosas, ¿no? Y en ese caso realmente nos puede traer conflictos en los vecinos, ¿no? Y eso, ¿cuáles son? Es interesante que las personas sepan cuáles son sus deberes, ¿sabes? Y sus derechos también, pero como en el contexto legal, qué es lo que yo necesito entender antes de mudarme y de comprar un apartamento, ¿no? Claro. Así. Bueno, es interesante tener presente siempre, importante tener presente siempre que cuando estás comprando un apartamento para vivienda, una oficina para tu ejercicio profesional, tu consultorio, un galpón y que esté dentro de un complejo condominial, es decir, que esté sometido a la ley de propiedad horizontal, pues es necesario tener en cuenta que estás comprando no solamente la unidad en sí, sino que estás comprando un conjunto de derechos y de obligaciones que regulan toda la vida en común, toda la vida en comunidad. Y eso es importante, y ahí el no tener en cuenta eso, pues es donde empiezan los dolores de cabeza. Oye, se me ocurre que debería haber como un introductorio que dependiera del registro subalterno, ¿no? Que tuvieras así como un curso previo para vivir en propiedad horizontal, porque la gente no sabe, o que tal vez estuviera a mano del promotor. Claro. A lo mejor es mucho pedir, pero yo creo que sería buenísimo que a lo mejor ya institucionalmente pudiéramos no solamente vender, sino darle como una introducción. Mire, a partir de este momento, sus obligaciones son estas y sería habían promotores en la época de los 80, 90, que todavía estaba la industria de la construcción en boga. Habían promotores muy responsables que vendían no solamente el apartamento, sino que preparaban a sus comunidades para enseñarlos a vivir en los condominios que ellos estaban construyendo. Eso ya pasó y con mucho éxito. Oye, sí, lo que pasa es que tú estabas muy chiquita y no te acuerdas de esto, pero eso ya pasó. Pero fíjate tú que es como la inducción cuando tú entras a una empresa. Tienes un periodo de inducción. Claro. Aquí queda esto, este es el departamento tal. Y se me ocurre, me parece genial, porque desde mi punto de vista, el problema está en que no existe una cultura de vivir en condominio. Así es. Ese es el punto de partida. Sí, ¿verdad? Ese es el punto de partida. Sí. Ahora, fíjate, ¿a quién le correspondería esa inducción, Ligia? Cuando yo llego a un apartamento, ¿a quién le corresponde eso? ¿A la junta de condominio? Al administrador. Al administrador. Oye, al administrador propiamente dicho, porque el administrador es el que tiene el tiempo, el que tiene el conocimiento, porque si no sabe cómo funciona eso que él administra, cómo lo puede administrar. Entonces, él es la persona que tiene el conocimiento más fresco, más cercano, de transmitírselo a la gente que está llegando a esa comunidad. Y lo lógico sería, como se los estaba comentando ahora, que desde que se está en desarrollo del complejo condominial de cualquier tipo, pues el promotor se ocupe también de ir educando a los futuros habitantes, a los futuros usuarios de
de esa unidad. Lo otro también son los departamentos de mercadeo. Nosotros tuvimos experiencias en el pasado también cuando yo también soy corredora inmobiliaria dentro de mi ejercicio profesional y nos ocupábamos a través de nuestro departamento de mercadeo de hacerles los manuales de propietario. Cuando nos entregábamos un edificio y entonces ahí Eso no lo había oído, manuales de propietario. El manual del propietario traía incorporada, por ejemplo, el modelo de enrejado. O sea, vas a poner rejas de las rejas de protección. Ajá. Okay. El color de las puertas exteriores, porque a veces llegaban, entonces estaban de moda las puertas de seguridad, la marca esta famosa. Y habían muchísimos modelos, muchas alternativas. Tener como patrocinante. Bueno, pues no, ahí les va. Y entonces, bueno, había que tratar de regular que fuera un modelo único, un color único, el modelo de planilla o el trámite, porque mucha gente no lo sabe. ¿Qué hago para contratar el servicio de electricidad para mi apartamento? Los contratos de servicio. Sí. Ahora, fíjate, y qué importante es que en lo que ya uno sepa que va a vivir en comunidad en propiedad horizontal o en condominio, saber que el régimen o cómo se administra ese condominio depende de 3 figuras, ¿no? Okay. De la asamblea de propietarios o la comunidad de copropietarios que se reúnen en asamblea o se le hacen consultas por escrito. Esas son las 2 formas de manifestarse. Sí. El administrador, el que está hablando Ligia, que es la persona encargada de darnos esa introducción, ¿verdad? Mire, estas son las normas, esta es la mudanza, así lo hacemos. Sí. Y la junta de condominio, que es la representación de la comunidad de copropietarios. Cuando usted entra a vivir en propiedad horizontal, va a conseguirse esos 3 organismos, ¿no? Claro. Y entonces saber lo que cada uno de ellos hace es importante también para dirigir el reclamo. Así es. ¿A quién le reclamo? Que fíjate que eso es un tema importante. Sí. ¿A quién me dirijo, no? Sí, fíjate que yo me entero que el mayor peso o autoridad dentro de una comunidad es los copropietarios, las asambleas. Y eso me encantó, porque entonces la responsabilidad de participar en una toma de decisiones que va a beneficiarnos a todos es parte mía, es de mi participación, ¿no? Sí. Y es interesante que eso lo podamos saber. Pero fíjate, tú que acabas de entrar a una junta de condominio ahorita, asumiste el reto, el desafío y lo estás aprendiendo. Qué chévere, porque eso le enseña a los demás. Sí. Les quita esa limitación de no querer participar. Ligia y yo que estamos en esto sabemos lo difícil que es que las personas se postulen o acepten ser postulados. Sí. Es muy difícil, pero si tú sabes esta información, esto que estamos conversando, oye, el temor a lo mejor baja un poquito, ¿no? ¿Cómo lo ves tú ahora que estás en la Junta? ¿Ves? Fíjate, como ahora que estoy en la Junta, realmente ellos me llamaron y de alguna manera me insistieron en participar, porque hablábamos un poquito, Ligia y yo, de a veces el rechazo, el compromiso, ¿no? Cuánto esto me compromete a mí en mi tiempo, intelectualmente, todo esto. Por suerte, me fue fácil la decisión, porque yo en mi comunidad tengo, ¿sabes? Me siento cómoda, porque yo soy muy buena vecina. Y eres respetada. Exactamente. Y discúlpeme que me eche flores. No, pero al César de lo que es César. Igual me pasa a mí. En mi comunidad, la gente sabe. O sea, yo no necesito ser miembro de una junta de propietarios para participar en la vida del condominio. Porque formo parte, y eso es importante que lo tengamos presente, del órgano más importante dentro de la vida del condominio, que es la comunidad de propietarios. Así es. Entonces, fíjate, ya estamos perfilando cómo son las personas que deben ser miembros de la junta de condominio, ¿ves? Sí. Personas que gocen de cierto respeto, que sepan del tema de voluntariado, que hayan formado parte de organismos gremiales, porque tienen esa idea, ¿no? Tienen ya el tema de cómo se toman decisiones. Pero fíjate, ¿no? Tibaire, que esa conciencia a mí me llegó, porque yo compré mi apartamento muy joven, 26 años, 27 años. Y yo me doy cuenta de dónde me había metido en el momento en que empiezan a presentarse las situaciones, ¿no? Oye, pero es que este no es mi lugar de estacionamiento, es que tú no puedes disponer de esto. Entonces ahí, un día, leyendo el Nacional, encontré la escuela de vecinos. Y de ahí yo quedé enamorada de cómo se vive en convivencia.
¿sabes? Comunidad, sí, claro. Sí, en comunidad. Ajá. Entonces, de verdad que, bueno, y ahora que me llamaron a esto, pues siento un cierto compromiso y no me importa mucho estar expuesta a mis vecinos. Pero yo creo que un tema que a veces nos complica la vida para no participar y hacernos tan públicos es el hecho de que no queremos sentirnos expuestos. Yo creo, no sé qué opinan ustedes que tienen más experiencia, yo no tengo la experiencia de ustedes. Es lo hemos hablado Tibaire y yo, o sea, es el temor a asumir el cargo. Sí. La gente le tiene el miedo al cargo, a asumir el cargo, porque entonces no forman parte de la junta de propietarios, no se nombra a la junta de propietarios, vamos a nombrar un comité. Ajá. Un comité de apoyo. Y entonces... ¿Y es lo mismo? Y vienen haciendo lo mismo. Sí. Es lo mismo, porque realmente cuando tú sabes cuál es la responsabilidad dentro del marco del régimen de la propiedad horizontal, cuál es la responsabilidad, cuál es el rol de esos copropietarios que son los que asumen la representación de la masa de la comunidad, pues le pierdes el temor. Claro. Porque realmente la mayor responsabilidad civil, administrativa, hasta penal, la tiene el administrador propiamente dicho. Porque maneja recursos, porque además de eso percibe un salario, porque es una persona natural o jurídica que tiene que tener competencias para hacer ese trabajo, tiene que tener una preparación. La Junta de Propietarios, el único requisito que se le exige es ser miembro, ser propietario de ese condominio. ¿Y qué es lo que es servir de contralor? Es la función. Claro, que las cosas se hagan. No sabe. ¿Tú sabes por qué yo también creo, Ligia? Porque a veces lo que uno ve de un presidente de la Junta es el que lo hace todo, y él hácelo todo y sábelo todo, y el que es el responsable, y que a la luz de los vecinos es el que se cogió el dinero, es el que no hace. Está expuesto a esa crítica. Y resulta que la única función que tiene un presidente de una Junta de condominio, de acuerdo a la ley de propiedad horizontal, es presidir la asamblea cuando se convoca. Exacto. El resto es un trabajo en equipo, como a lo mejor tú lo estás viendo en tu Junta de condominio, ¿no? Así es. Que y seguramente los debes estar enseñando muy bien a trabajar en equipo con tu habilidad. Sí, ellos me consultan bastante, ¿no? Y claro, yo tengo la fortuna de tenerlas a ustedes cerca. Y eso me vanagloreo con eso, ¿no? Pero entonces fíjate, es lo que yo pienso, es el desconocimiento. Cuando uno compra, como te digo, el apartamento, chévere, pero después cuando tienes que estar allí, y sobre todo, fíjate, no se valoriza nuestra propiedad, o creemos que poniendo lo mejor dentro de nuestro apartamento, ya eso es suficiente. Sí. Cuando no lo es. Como si fuera un Lego. Exactamente. Que uno lo saca y... Sí. Pero el valor de la plusvalía de tu apartamento, de tu propiedad, tiene que ver con la vigilancia, los jardines, el ascensor, todo, las mejoras que tú le puedas hacer. Y lo primero que tienes que hacer cuando entras te incorporas como propietario es el documento de condominio que tienes que conocer, porque ese es tu régimen, este es como guardando las distancias, pero equiparándolas en el rigor que tiene, es la Constitución. Ahí está toda la normativa, la partida de nacimiento del edificio, y ahí está contenida toda la reglamentación, toda la parte técnica y también las normas de convivencia, los derechos y las obligaciones, y que están mucho mejor desarrollados, deben estar, si está bien concebido y bien redactado el documento, deben estar muy bien desarrollados en el reglamento. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que conocer? Tú acabas de decir una cosa bien interesante, ¿no? Que tú crees que cuando ese espacio que te corresponde, que además que te corresponde es el aire, Sí. Porque las paredes son de tu vecino, son copropiedad, todo lo demás la es mitad de la pared, la mitad de la pared, de aquí para allá. Pero lo que está dentro de ese régimen es lo que te corresponde, ¿no? Sí. Tienes también otras obligaciones. Parece mentira, ¿no? Y el artículo 3 de la Ley de Propiedad Horizontal nos lo dice clarito, ¿no? Tú tienes, a pesar de que eso es tuyo, tienes que mantenerlo en buen estado de conservación. Es tu obligación. No puedes tener un zoológico adentro. Exacto. No puedes tener sucio adentro. No puedes tener una cantidad, por ejemplo, acumular cajas que pueden traer chiripas, que pueden traer roedores. Sí. Tienes esa obligación. Así sea tu apartamento. Así sea tu apartamento. Claro. Entonces, cuando tú te mudas, tocas la puerta, ya sabemos que el administrador debería darte la inducción, como lo acaba de decir Ligia, ¿no? Oye, además porque es la persona que vas a tener siempre constante cobrándote. Es la persona para eso. Y si no hay administrador, si es la junta, entonces la persona hay administrador.
Si hay administradores, y aprovecho, perdona que te interrumpa. No, pero en caso hay comunidades Pero que no siempre, tienen pero administrador. voy a aprovechar que lo mencionan para aclarar un punto. Un condominio siempre va a tener administrador. claro. Porque la ley de propiedad horizontal, aquí se me sale el abogado. Aprovecho el Excelente. tip. Porque estamos aprendiendo. Porque si no está el administrador propiamente dicho, al que se refiere la ley de propiedad horizontal, de manera temporal y por emergencia, la Junta de Propietarios ejerce esa administración. Y como está pasando tanto ahora que no se elige la Junta porque no se postulan o porque no aceptan ser postulados, no aceptan la responsabilidad, queda un gran administrador. Con todas las responsabilidades que ese rol lleva, que es la asamblea de propietarios. Entonces todos los propietarios nos convertimos en administradores de condominio. Claro. Entonces, bueno, La devolviendo responsabilidad. la película, Ajá. la persona que esté encargada de la administración debe darle la bienvenida y hacerle la inducción. claro. Pero eso existe porque eso sería lo ideal, Tibaire, pero Pero es una lo práctica hacen. que debemos poner. Ok, pero sí. Fíjate, lo que dice Ligia, los promotores tenían el manual de propietario. Ok. O sea, que es un manual donde te decía desde el momento que pisas el condominio hasta que te mudas, ¿no? Todas las cosas ornamentales y todo lo demás. Hasta el horario de mudanza. Hasta el horario de O sea, tú no mudanza. puedes llegar un domingo, por ejemplo, a menos que te lo Aceptado permita. esa vuelve a las 6, 7, Entonces, exacto. ¿dónde está eso? Debe estar en un reglamento, que es corresponsabilidad de los tres, del administrador, de la Junta de Condominio, del hacerlo, el promoverlo, ¿no? Prácticamente es responsabilidad. Todo, hasta un vecino debería decir, oye, aquí no hay un reglamento, o el que está en el registro, vamos a verlo, podemos modificarlo, porque esas son como las reglas de convivencia que vamos a tener dentro, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a ir a ese primer paso. Me mudo. Ok. Ya yo sé que me dan la bienvenida, cuáles son las normas. Entonces tenemos yo siempre he pensado que el artículo del 3 de la Ley de Propiedad Horizontal te da las pautas exactamente cuál es donde debe estar ubicado, ¿no? El estado de conservación que tienes que tener de tu propiedad, de la puerta hacia adentro, que si necesitas hacer una reparación, bien de áreas comunes o porque un vecino necesita hacer una reparación y tu inmueble está involucrado, tienes que permitirle la entrada. Claro, porque hay una y hay servidumbre. mecanismos en la ley, Ligia, vamos a Claro. conversar sobre Sí, eso. así Eso es interesante porque a veces se cree que no, este es mi apartamento. No, no pero permito entra eso. nadie. Pero es que Y hay no entra servicios, nadie. hay servicios comunes que pasan por Claro. cuyo trayecto involucra. Pero es que ni siquiera involucra eso, tu somos apartamento. conscientes cuando compramos un apartamento. Claro, es No así. tenemos los Siquiera. planos tampoco. Exacto. Es así, es Sí, así. sí. Entonces, fíjate, esos son, y además de eso, que te dice que yo no puedo ejecutar, aun y cuando yo estoy en mi casa, yo no puedo ejecutar autos que generen ruidos molestos o algunos actos que perturben la tranquilidad, la salud y la seguridad de los vecinos. Tranquilidad, salud y seguridad. Imagínate tú. ¿Ah? Esas Un tres espectro elementos. bien. Entonces, ¿cómo desarrollamos qué son actos que perturben la salud, qué son actos que perturben la seguridad o la tranquilidad? Porque es tan grande, Ya es para tan mucho. grande lo que Son es la tantos tranquilidad, detalles, sí. E igual que lo último que dice ese artículo 3, o ejecutar actos que estén en contra de la moral y las buenas costumbres. Ajá. ¿Qué es la moral y las buenas costumbres? Ajá. O sea, para ti, por ejemplo, si tú estuvieras encargada de hacer un reglamento, ¿qué sería para ti esas actividades? Es tan personal y tan subjetivo Claro. Sí. que la comunidad tiene que Y la ponerse evolución de la acuerdo, ¿no? sociedad, Sí, lo sí. que era inmoral. Hace 66 Exactamente. años. Ajá, Sí, pero exactamente. allí justamente es ser cívico, porque el civismo lo que te lleva justamente a resguardar la moral de una comunidad. Exactamente. O sea, esto no está bien o no es ético. Y entonces allí... Y valores que son inmutables. Y valores que son inmutables, Exacto. ¿sí? Entonces, eso es lo que realmente tenemos que estar, ¿sabes? Como atentos, ¿no? Y fíjate que nos corresponde a nosotros, los de la segunda juventud, cuidar de esto, porque inclusive en las organizaciones empresariales dicen que uno de los roles que está cumpliendo la gente que tiene la segunda juventud es justamente resguardar los manuales de procedimiento, lo procedimental, para que una organización funcione. Claro. Porque es que la generación Z se toma sus cosas así como muy a la ligera. Sí. Y nosotros aterrizamos y que las cosas realmente tengan un camino, ¿no? Y en la comunidad creo que esa es una tremenda responsabilidad que nos toca a nuestra generación. Y una tremenda oportunidad. Oportunidad. ¿Tú sabes, Pame? Porque a veces hay personas que dicen, no, es que yo no sirvo para ser parte de la junta. Ujú. Pero si tú has trabajado
trabajado en una empresa privada y has tenido la responsabilidad de hacer procedimientos, tú puedes ser la persona que en tu comunidad aporte eso. Claro, ¿sabes? claro, Y sí, claro. ok, no seas presidente, no seas secretario, no seas, pero puedes hacer eso, ¿ves? Puedes dar tu aporte de esa manera. Y es una oportunidad y no buenísima. tomamos conciencia de toda esa cantidad de recursos humanos tan valiosos que hay. Y entonces nos quedamos con eso, no se lo aportamos a la comunidad donde vivimos. Yo siempre he dicho que dentro de las comunidades debería haber como una guía de profesionales, ¿sabes? Así como hacemos de estos grupos de venta. Ese es el sueño de una organización perfecta. Claro. O sea, porque tú tienes que tener el censo de tu comunidad. De tu comunidad. Claro. Entonces necesitamos esto, fulano lo hace, ¿ves? Pero porque ha sido pues resultado esto de los grupos de venta, pero grupos de profesionales debería haberlo para apoyar justamente el desarrollo de una comunidad. Exacto. Y velar por esta parte cívica, moral, ética. Realmente, ¿no? Entonces, fíjate por dónde nos vamos, ya yo estoy destruyendo aquí esto, fíjate por dónde nos vamos en cuanto decidimos comprar un apartamento, vivir en apartamento y no en casa, aunque así también hay conjuntos que están regidos por la ley de propiedad. Pero con las diferencias legales de los regímenes legales, las normas de convivencia creo que son universales para todos, ¿no? Exactamente. Sí, el respeto por la propiedad privada del otro, tú sabes. Y lo que yo llamo el principio común, como dice Ligia, sentido común, es la base de todo, ¿no? Claro. Sí. Y ese principio que es válido para con un dominio de casas o de apartamentos o de oficinas, es que mi derecho termina donde empieza el del otro copropietario. Así es. Ese es el principio cardinal de la convivencia en propiedad horizontal. Mira, fíjate que una de las cosas que además de estos temas legales tan interesantes que estamos conversando, uno de los temas más álgidos es el tema de cómo me dirijo yo a mis vecinos para hacer reclamos. Total. Y cómo pedir cosas, ¿no? Y a mí me encantaría que tú, Estela, pudieras compartir con nosotros y con la audiencia cuál es la mejor forma de dirigirme yo a una persona para hacerle un reclamo o presentar una queja, porque hay una diferencia entre una y otra. Sí, claro. Fíjate que hoy en día se llaman conversaciones, no sé si se me fue ahorita, pero como creativas, una conversación para dar soluciones a las situaciones, ¿no? Que ya va mutando a que sea una conversación. Sin embargo, tengo entendido, hay unas normas, hay un procedimiento. Uno es dirigirte a tu junta de condominio y decirle lo que está sucediendo, que seguramente te van a decir, hable, que sería lo ideal. Pero el tema es el deber ser. La conversación, no el procedimiento. Es abrir la conversación. Claro, ¿cómo hago yo un reclamo a mi vecino sin que eso genere molestia en él? Básicamente claro, mira, primero es ver la oportunidad dentro de la convivencia, el momento ideal de no molestar, de que estén además en privado y decirle, oye, vecina, mira, está pasando esto, y describir un poco la situación sin mucha emocionalidad. Los hechos. Tratar de basarnos objetivamente en los hechos, y después, si se quiere, hacer una petición. Me gustaría que pudiéramos evitar esta situación, porque realmente esto es la consecuencia, que es la típica esquema de la asertividad. Describo los hechos, digo qué me pasa cuando se hace esa situación, cuando pasa esa situación, y después describo lo que a mí me gustaría pedir que se evitara, ¿no? Y bueno, y hacer mucho silencio. Hacer mucho silencio. Es importantísimo. Sí, para que la otra persona también se exprese, ¿no? Sí. Porque a veces empezamos a conversar y nos damos cuenta que esta persona, sí, disculpe, Estela, pero es que pasó esto, y ya eso, todos tus argumentos se caen. Claro. Sí, ¿sabes? mira qué importante. Sí, claro. Eso es el tema del aire acondicionado, la gotica del aire acondicionado que te cae a ti en la ventana de tu habitación. Y a veces no te enteras. Entonces, mire, sí, lo que pasa es que lo arreglaba mi esposo, y no sé si se enteró, pero mi esposo murió. Sí. Y uno ya ahí lo que queda es, disculpe, no lo sabía, ¿sabes? Pero esto del respeto al otro es fundamental para poder vivir en convivencia, ¿no? Y claro, eso está atado también con nuestra madurez, porque yo compré mi apartamento a los 27 y era casi que y todo me parecía que era mi derecho, pero eso no me resultó. Eso fue un fracaso.
Sí, ahora fíjate, es buenísimo esto del reclamo. Y una de las cosas que también es importante, de cómo, porque eso es, yo creo que es la base de toda la comunicación. ¿Cómo no? O sea, no utilizar los grupos de WhatsApp para decir, bueno, el vecino que se está parando en mi puesto, se lo quite inmediatamente. Esa no es la vía, ¿no? Y bueno, el grupo de WhatsApp es un tema aparte. Un temazo. Sí, es un temazo. Por las consecuencias legales claro, que elijas, ¿no? claro. Que a veces no sabemos Ojalá un día no, vamos a hacer un podcast sobre eso, de las consecuencias legales de los grupos de WhatsApp. Y inclusive se han puesto en vigencia legislaciones últimamente que tienen que ver con eso, y hay que hablarlo. Ese tema de la comunicación es vital, pero también es un tema vital el de la sustentabilidad, la cobranza y la morosidad, ¿no? Porque ahí también hay que decirle lo que decía ella, yo no sabía que tenía una cuota común. ¿Cuál es la obligación que tiene un copropietario de mantener sus cosas comunes? Bueno, la principal obligación. La principal obligación cuando te incorporas cuando adquieres una propiedad sometida al régimen de la propiedad horizontal. No solamente pagar los servicios públicos que tú consumes dentro de tu área privada, porque el condominio también necesita electricidad, necesita agua, necesita servicios de aseo urbano, necesita mantenimiento de áreas verdes, necesita personal, la seguridad, y se necesita pagar sueldos y salarios, esta seguridad, sistemas inteligentes, los nuevos equipos que estamos incorporando a los condominios, los nuevos sistemas, el sistema de suministro de agua autónomo, de los pozos, las plantas de tratamiento, que es todo un tema, todo un tema que no está contemplado dentro de los reglamentos de condominio de los edificios que tienen más de 20 años. Sí, es un tema nuevo para todos. Es un tema nuevo para todos, sí. Porque nos lo estamos proveyendo nosotros mismos, ¿no? Sí. El tema de la ubicación del equipo dentro de las áreas comunes. ¿Cómo ha traído problemas eso? ¿La planta es 100% o es 50% o va a ser 100% para uno y 50% para otro? En estos días tú me comentabas que hay un condominio que va a comprar una planta con 8 propietarios 100% y los demás no. Sí, fíjate. Sí, es un condominio otro programa. Pero fíjate, Ligia, ya que estamos en el tema de la sustentabilidad, ¿en qué porcentaje tiene que contribuir cada vecino a esos gastos? Porque a veces hay vecinos, aunque tú no lo creas, que llega al edificio y no importa el target, ¿no? Y no tiene idea ni siquiera de un aviso. ¿Cuál es mi porcentaje de participación? ¿Cómo, vamos a decírselo en palabras sencillas, ¿en qué porcentaje yo estoy obligado a pagar? Esa es la famosa alícuota, la famosa cuota de condominio que la regula el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, que es la medida, es la regla, es el módulo de medida de mis derechos y mis obligaciones. Y se mide porcentualmente. Y está establecido específicamente en el documento de condominio de cada complejo condominial. Pues. Claro. Mira, es la partida de nacimiento, Estela. Sí. Cuando tú compras, lo que pasa es que uno no lee. Cuando compra, uno se contenta del documento que está leyendo, pero dice ahí. Está en la emocionalidad de habitar una cosa nueva, de invitar a los amigos para que lo vean. Es una responsabilidad que hemos, y aprovecho y me dirijo en este momento a los corredores inmobiliarios, a la gente que comercializamos inmuebles. Sobre todo ahorita que el producto es de segunda mano, o lo que se llama venta secundaria, no solamente informar al comprador acerca del documento de propiedad de la unidad, sino que también ese comprador está adquiriendo y está pagando ese porcentaje de derechos y obligaciones al que hablábamos al principio, y eso no está especificado en el documento de compraventa puro y simple, sino que el otro complemento documental legal de la documentación que tú tienes que entregar es la copia del documento de condominio y su reglamento. Así es. Entonces, ¿y te lo entregaron cuando te mudaste a tu edificio? Sí, porque yo compré prácticamente en maqueta. Claro. Que por cierto, no sé dónde está. Imagínate tú. Fíjate. Porque no tenía la conciencia que tengo ahora, Timay. Sí, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. El documento y el reglamento. Sí, el documento sí, mis eso cosas, tiene pero que el reglamento, yo eso lo tiene que estar en el mismo archivo, en el mismo archivo de tus documentos personales. Tienes que acostumbrarte. Y si no tenemos el reglamento, ¿qué hacemos? ¿A dónde lo buscamos? En el registro, en la oficina subalterna de registro. Los datos de dónde conseguirlo están en la última página del documento de condominio, donde está lo que se llama la nota registral, que dice que quedaron agregados al documento, al cuaderno de comprobante, plano, memoria descriptiva, constancia de habitabilidad de municipal y el reglamento. Es uno porque además es uno de los recaudos indispensables para poder protocolizar el documento de condominio. O sea, le dije que cuando se compra un apartamento de segunda mano,
debería ese es el deber exigirse ser, lo eso. ideal. Claro, claro, es verdad. Claro. Fíjate. Eso junto a la solvencia de condominio, Sí. que muchas veces tú Que ese compras es otro tema, y como ¿no? no lo exigen en el registro subalterno, esa deuda. la persona llega y consigue una deuda y a veces uno le dice, no, yo no voy a pagar sino a partir de la fecha en que compro hacia acá. Y tenemos una sorpresa, porque la deuda Persigue a la propiedad. Persigue No, a la propiedad. no persigue al propietario. persigue a la Genial. propiedad. A O sea, la que propiedad. yo llego y me consigo una deuda de, bueno, hace poco en un condominio que yo asesoro, llegó una persona y tenía una deuda de $15,000. Y él dijo, yo no voy a pagar porque yo le compré, esto fue un negocio, me debía un dinero Y me dio en pago. dio el pago, el inmueble, y yo no voy a pagar eso. Le digo, bueno, mire, lamentablemente va a tener que pagar. Y tiene una acción en contra de la persona que usted le cedió, le dio en pago para que responda por esa diferencia que usted tiene. Y entonces decía, pero es que eso es muy caro. Yo tengo que decir qué voy a pagar y qué no voy a pagar. Y entonces ahí le tenemos otra noticia, Ligia. Y la noticia es que usted no puede Exacto. decir porque que pague, son, que no. porque son Ajá. gastos comunes, pues. Claro. Entonces, ¿cuál es el derecho que tú tienes como copropietario, como pagador de tu cuota? De verificar con el administrador que efectivamente este ítem, ese tipo de gasto que está apareciendo en la planilla tenga su soporte. Claro. Sí. Y fíjate que desde el punto de vista de la dinámica humana, de lo humano, hay tanta gente haciendo esfuerzos increíbles para mantener su calidad de vida. Sí. Y hay gente que está en el extranjero y dice, yo estoy aquí, pero yo no puedo pagar ahorita. Yo no estoy usando el gas, no estoy usando la electricidad. Sí. Pero mientras tanto, el que no se desvalorice tu propiedad, lo está haciendo el gente que quedó en Venezuela y que muchos de ellos somos gente mayor. Y que, bueno, no producen como producían cuando joven y compraron ese apartamento. Es así, sí. Entonces, de verdad que Es esto es uno un de los tema grandes de problemas valores. que hoy en día tenemos. Un grave problema. Sí, fíjate que es un en gran el tema desafío. financiero de los condominios. Dos cosas que acaba de decir que son puntuales, ¿no? El que más del 40% de los inmuebles en Venezuela están desocupados y sus propietarios viven fuera, ¿no? Sí. Ese es un problema. Y el otro tema es lo que llama Elías Santana la neomorosidad. Ajá. ¿no? La morosidad de aquellas personas que no pagan, no porque no quieren, que no son los morosos consuetudinarios, los que siempre deben, sino esas personas que compraron sus inmuebles porque tenían la capacidad de pago de mantener en ese estado. Claro, en ese y que momento se ha venido a menos. tenían un nivel de vida que Claro. les permitía. Entonces, oye, y da cierta nivel de ingreso, vergüenza, quiero ¿no? decir. Oye, yo no puedo pagar, pero tampoco me quiero ir. Entonces, ¿cómo manejar esos dos temas, no? Y ahí Gran entonces tema. estamos entrando en otro terreno. Sí. Fíjate que ya hablamos de qué hacer cuando llegar, cuáles son las normas, porque Sí. yo tengo la obligación de contribuir, y aquí entramos en el tema de la morosidad y la cobranza. Sí. Fíjate que es un tema que cuando había época de bonanza, nadie ni siquiera miraba el aviso de cobro, ¿no? Tú pagabas sin problema. Pero ahora el desafío de la situación financiera hace primero que estés atento a lo que te están cobrando, por una parte. Y segundo, que cumplas con tu obligación de pagar. Pero también el Y pagar administrador- puntualmente, además. Pagar Sí. puntualmente. Pero también el administrador, yo siento, y no sé qué dicen ustedes, que es corresponsable de eso. Porque cuando yo tengo mis cuentas claras, cuando yo doy avisos oportunos, cuando yo cumplo mi labor, en ese momento, si yo no lo hago, yo soy también corresponsable de la mora. Exacto. ¿Verdad? Claro. Y tengo que ver, y además de eso, ingeniarme otras formas de cobrar. Así es. ¿Qué nos puedes contar, Estela, de tu experiencia sobre en la Venezuela del 2024? Sí. ¿Cómo cobramos? ¿Cómo hacer efectiva esa obligación? Eso de la que tú nos llamas habló cobranza humana. Sí, La cobranza humanizada, sí, perdón. ¿Cuáles son los exacto. argumentos que podemos tener? Vamos a ver. Es que es fundamental esto que tú dices porque los pagos y más cuando hay una cierta restricción o limitación monetaria, tú dices, bueno, ¿qué pago? Porque a veces se tiene que decidir qué es lo que Claro. va a pagar. Entonces el O condominio... medicina, comida o Sí. condominio. Exactamente, o los servicios. Ah. Y lamentablemente el último que colocamos Sí, es el condominio. es así. Porque no tenemos esta conciencia que estamos hablando hoy en día y por eso tan importante. Porque me encanta el enfoque tuyo, Ligia, cuando tú dices, no solamente estás comprando tu apartamento, estás comprando todo lo que significa el que tengas una calidad de vida, como los jardines, la bomba de agua, el tanque de agua, todo esto. Entonces, pero sí me he dado cuenta en este tiempo que hemos estado trabajando que es la falta de confianza que se genera si no se manejan bien las situaciones por la Junta de Condominio y por el administrador.
Entonces hay esa duda, hay esa desconfianza. Por el administrador y la junta de condominio. Sí. Es en ese orden. Ajá. Sí. Es en ese orden. Y Sí. tenemos nosotros que andamos predicando y practicando, Ajá. empezar de verdad, o sea, que la gente entienda Sí. esto. Sí. Es el administrador y la junta de condominio, no es la junta y el administrador. Ajá. El administrador es el responsable directo de eso. Y la junta de condominio es responsable de que el administrador lo haga. Claro, como pero a debe veces ser. lo que pasa, y nos hemos conseguido este ley yo, en que las actuaciones de la junta de condominio, que no tienen nada que ver con la administración, hacen que los propietarios no paguen. Así es. Porque les pierden la confianza. Así es. En los actos, sobre todo en los abusos de derechos que a veces se cometen, ¿no? Entonces le dan un argumento a la persona, porque es un argumento. Sí. Es así. No es una excusa, no lo exonera del pago, Sí. pero es un argumento para no pagar. Para no ¿no? pagar. Para no Sí. pagar. Sí. Entonces, fíjate. Ajá. Sí, entonces sí, Escuchamos. es mucho de la emocionalidad siempre porque las personas recuerdan más cómo lo hicieron sentir. Eso es una de las cosas que marca la conducta de pago, cómo me hicieron sentir. Y a veces es que están Sí, en una asamblea quedan con ese clavito ahí. total, Ay, Lidia, sí, y sí. que levantan la Caliente en mano el porque zapato. quieren participar en una junta de condominio, no le dan la palabra y eso, bueno, listo. Eso es suficiente como para decir... no tengo la motivación para pagar, nadie me escucha. Entonces, más es una cuestión humana de cómo tratas a la comunidad, porque una persona que se involucra teniendo un cierto liderazgo o el liderazgo dentro de su comunidad, tiene que entender que tiene que estar al servicio de ellos, de una manera obviamente equilibrada. Claro. Pero yo a veces oigo administradores que dicen, y vino y me tocó la puerta a las 12:01. Yo estoy almorzando. Entonces, oye, pero ya va, si no tienes esa flexibilidad, no te metas a eso. O realmente busca un Como mecanismo, horario, claro. exacto, que te proteja realmente tus horarios personales, pero no hagas sentir a una persona que la estás molestando, ¿sabes? Es lo que hablábamos ahora afuera, Sí. antes de sentarnos formalmente a conversar. Es Sí. la cultura, Exacto. la cultura de vivir en condominio, la convivencia. La convivencia. O sea, Es la que convivencia. este tema que estamos hablando hoy es lo que abre después toda la conducta que puedas tener. Obviamente que a veces uno se porta muy bien, pero ocurre algo que uno dice, entonces no vale la pena. ¿Quién realmente está protegiendo mi calidad de vida, no? Ya. Y las conversaciones, Tibaire. Siempre que yo me encargo junto con Tibaire hacer, claro, ella es la parte de lo legal y yo en la parte humana, ¿no? Por eso se llama corrección humana, por eso es Sí. esa cobranza humana. Pero cuando yo abro una conversación con la gente, tengo que entender y que es normal que las personas me digan que quién es usted, que por qué lo está haciendo, pues cómo se le ocurre llamarme o, bueno, pasarme un mensaje. Pero al final tengo la gratificación de que las personas dicen... Lo reconocen. Sí, lo reconocen. A veces me dan hasta las gracias. Dicen, no lo había visto así, señora Estela, ¿ve? Porque es que ellos se lleven una conciencia de que su pago va a garantizar que perdure el valor de su propiedad. Ahora, Y yo- Estela, fíjate, 3 elementos que debería tener un administrador o una persona que se encarga de cobrar. 3 características. Vamos a empezar por 3, que son elementales para que esa persona que va a recuperar Sí. el dinero de la comunidad de copropietarios lo pueda hacer y sea exitoso. Bueno, fíjate, voy a empezar por lo más básico. Y que yo estoy llevando como un registro de todas las cosas que observo, De la ¿no? De los experiencia. hallazgos. Ya. Y el administrador tiene que tener un gran compromiso con su autocuidado. Porque Explícame. ajá, Ajá. una persona nunca puede llegar a tener unas conversaciones sanas con haber logrado el objetivo de la conversación de cobranza si esa persona no está bien, Tibaire. Si esa Dame persona un ejemplo así no muy ha práctico. dormido, Ok. esa persona no ha dormido, esa persona no tiene bien al día sus informes y sus recibos, entonces moralmente está débil. O sea, necesita saldo moral. Exactamente, Claro, necesita exacto. un saldo moral. Recargar el saldo Exacto. moral. Recargar un saldo. Oye, qué interesante Sí, Tibaire, que cuando Qué tú bien. entres a la oficina tenga todo organizado, Claro. que una persona cuando te habla dice, sí, aquí está su cuestión y le da respuesta, porque una de las cosas es, las personas no tienen capacidad de respuesta a un Sí, administrador sí. si no está bien, Tibaire, si no ha descansado, y además no ha actualizado su conocimiento de las competencias suaves, ¿sabes? Ajá. Que es
la comunicación, es sus valores, es la cierta liderazgo de lo que hace, ¿sabes? Todo eso tiene que estar presente en un administrador. Es su autocuidado. Es su autocuidado ¿Cuál sería el como segundo profesional punto? y todo. Lo otro sería llevar, ser puntual en emitir los recibos. Eso es muy importante. Muy importante. Sí. Hacer la comunicación de todo lo que se hace. ¿Sabes? Aquí se hizo esto, reparamos esto. Eso. Esa comunicación constante, porque al final es la casa del Esa Señor. frase que siempre, desde que yo comencé a formarme en el mundo de los condominios, no solamente como propietaria, sino ya como actora de los órganos condominiales, que era lo que siempre lo aprendimos al día. Lo que no se comunica no existe. Lo que no se comunica no existe. No existe. Y parece una tontería, pero así sea que, mira, la llave de la puerta de salida hacia tal sitio ya se notifica que ya fue arreglada. Exactamente. Y sobre todo las cosas que no se ven, ¿no? A veces Ajá. el tornillito de la bomba de agua que costó El mantenimiento mucho poder preventivo hacer de la- eso. Ajá. Y, oye, pero por un tornillo, $10,000, ¿no? Ajá. Pero es que yo no comuniqué que esto es lo que ocasionaba esto Ajá. y esto. Entonces, si tú no lo vas comunicando y en el aviso de cobro sale $10,000 un tornillo, la gente no va a entender. Exacto. por qué, ¿Cómo? ¿no? ¿Pero qué es esto? Y entonces empieza la desconfianza. Sí. Exacto. Que fíjate, ya tenemos dos. Y la Sí. tercera, vamos a compartir La una tercera, fíjate, no dejar que las deudas crezcan, sino ser cobranza fresca. Porque no es igual que tú cobres algo de 3 meses a que cobres 40 meses de atraso. Sí. Eso se enquista allí y es muy difícil, Sí, ¿no? sí. Entonces, eso es importante, estar muy al día con esto de la Sí, cobranza actuar, fresca. tomar decisiones cuando ya tú ves si la persona va a pagar o no paga porque no puede o no paga porque no quiere. Exacto. Entonces ya dependiendo del perfil del deudor, ya tú puedes como administrador recomendarle a la Junta de Propietarios para que se consulte ya en la comunidad, sí, vamos entonces a otro tipo de acciones. Exactamente. Pero no dejar que por cierto, Ligia, eso es fundamental en una política de cobranza. Y fíjate, nosotros lo hemos vivido todos dentro de desde cada uno de los espacios. Si tú dices, a partir de lo que cumplir el ciclo de la promesa, cuando tomas la decisión de recuperar el dinero que estaba en los bolsillos de los morosos, como lo decimos nosotros coloquialmente, si nosotros empezamos con esas acciones y no terminamos con una acción jurídica, con una acción ante un tribunal, perdemos credibilidad. Claro, Totalmente. claro. Hay que hacer una. Sí, una claro. no importa, la más difícil, Ah, la que claro. con la que no hayamos agotado todos los recursos. Porque eso Pero es hay que importante. ejercerlo. Hay que ejercerlo. Indudable. Si no, es el cuento de ahí viene el lobo. Es una inversión. Exactamente. No es ni siquiera un gasto, porque a veces lo ven como un gasto. Es una inversión. inversión para mantener la credibilidad de la Así es, comunidad. así es, sí. Oye, qué chévere ese tema. Sí, me y gusta. hay otra cosa también interesante aquí, porque yo hice mi tareita, porque yo sabía que la doctora Tibaire me iba a preguntar. Así Entonces había que No, y hacer la las tarea. dos, te íbamos a preguntar de las dos. Entre las dos, sí. Porque además es un tema que si se quiere, es una visión nueva. O sea, de verdad ver la parte humana. Y en ese caso, yo digo que las cobranzas para tener éxito es un trabajo en equipo. Sí. Hasta el vecino tuyo, porque si tú a un vecino que está amoroso, tú empiezas a llamarlo que él es un abusador, que esto, que aquello, esa No persona te va a pagar. pierde y hay que empoderarlo, porque a mí lo que me toca es empoderar a esa persona y decirle, tú sí puedes pagar eso y tú puedes honrar tus deudas, ¿no? Y reconocerle que compró en un lugar bonito, que a veces ese lugar se ha mantenido, y a veces me toca que hacer videos de cómo está el estado del edificio para decirle a la persona, mira lo que se ha mantenido. Oye, un buen recurso. Sí. Sobre todo para los que no viven aquí. Exacto. Que tienen Sí. 5 años sin venir. Bueno, que había no un señor saben que cómo estaba en está. el oriente y no tenía tiempo sin ir a San Diego, como 3, 4 años sin ir a San Diego. Y yo le dije, venga para que usted vea cómo está el municipio de San Diego, tan bello. Y bueno, vino y pagó toda la deuda, tío. No, y saber cómo Claro. los vecinos, tus vecinos, Sí. están manteniendo el valor de tu Claro, propiedad. ¿Cómo no? Eso es muy claro. importante. Muy ¿no? importante, Porque a Tibaire. veces no lo ven y es como la obviedad de lo obvio. ¿no? Así es. Hay personas que están cobrando, digo, pero es que esa persona tiene la obligación de pagar. Pero a veces hay que mostrarle Sí. cosas que ellos no ven. Ajá. Entonces, esa es la labor del cobrador, Así del es. administrador o de Sí. quien se encargue. Hay que crear del tema estrategias de la creativas, cobranza. Tibaire. Sí. Sí. Y siempre crear vínculos con la persona que estás cobrándole.
Es así. Sí, a veces me toca cobrar a gente joven y me encanta porque ellos me pasan como un gran éxito, ¿no? La captura, mire, pagué tanto, señora Estela, y lo celebro con él, lo celebro. Ya. Qué bueno, viste que puedes. Y a veces me toca un seguimiento y ahí estamos tratando de hacer unos ajustes porque las personas dicen, terminó la cobranza extrajudicial, pero quiero que nos acompañes todavía, ¿no? Y bueno, es todo un descubrimiento aquí y lo hemos tomado como No, una es fabuloso. aventura. De verdad que yo la felicito porque, Mira, porque sé que están teniendo gran éxito con esta Sí, metodología de sí. trabajo. Y tú sabes, calladito. Que no se entere nadie. No tanto, sino porque es un tema que a mucha gente no le gusta. Sí. Porque de repente lo que nosotros, la sociedad y el esquema estamos acostumbrados a que tiene que ser por la vía judicial, punitiva. Sí, O sea, que amenazar. que la ley, más que hacer algo limitante, sea más bien educativo. Así es. ¿Sabe? Que Sí. sea a través de la educación. Ujú. Y usted sabía que el artículo Sí. tal lo obliga a usted. Por ejemplo, para muchos es un hallazgo el artículo 39 y ahí le voy a dejar a Ligia que nos hable de eso. Ajá. De cuál es la máxima sanción en la que pudiera incurrir un propietario cuando no cumple sus obligaciones, entre las más principales, que es pagar el condominio, ¿no? Porque es monetaria esa obligación. Pero hay otra. Ahí la ley prevé. Sí, prevé una esto. sanción bastante grave que es obligar al propietario que consuetudinariamente incumpla con sus obligaciones frente al condominio, obligarlo a que salga de la comunidad, que venda Wow. o hasta en pública subasta. ¿Quién Claro. publica subasta? Vamos a explicarle a Sacarlo las a personas. remate. Ajá, Hay que ejercer, exactamente. eso no es soplar y hacer botellas para Claro. hablar coloquialmente. Eso pasa por todo, no es así. También hay muchos administradores y muchas comunidades que se amenazan con eso. sí, No, que vamos a sí. aplicar. Te amenazan con un abogado, con el- como si nosotros somos un arma de fuego. Así es, así Viene es. el lobo. O con el artículo 39, no es fácil, realmente, eso porque hay que construir todo un expediente con las pruebas de la consuetudinariedad de ese incumplimiento. Ok. Y que no es, como tú bien lo decías, Tiberio, no solamente dejar de pagar el condominio. Sí. Vivir en condominio conlleva un catálogo bastante amplio Sí. de obligaciones de hacer, de no hacer, de dar Ajá. que hay que cumplir. Sí. Y entonces puede ser que yo sea muy buena paga, pero resulta que soy Hago fiesta todos los fines de semana. ajá, o mis hijos Sí. destruyen la propiedad Sí. común, Ajá. o mis dependientes, mis empleados. Ujú. O traigo una fábrica de productos Ajá. de limpieza y tengo químicos en mi Ajá, familia. esa le cambio. O tengo una bombona Ajá. dentro de mi apartamento y no la quiero O sacar. guardo gasolina O dentro de mi guardo apartamento. gasolina. Exacto. Sí, ¿cómo no? Sí. Wow. Entonces, pero todo eso hay que Y esto pasa Sí. en vivo. todo eso hay que documentarlo, hay que dejar constancia, la evidencia del hecho que va a construir el incumplimiento y bueno, y demostrárselo al juez que es una conducta consuetudinaria. Entonces, no solamente dejar de pagar. Entonces, eso significa, Ligia, que si yo no demuestro por esas pruebas que tú acabas de decir, ¿ves? Que yo no soy capaz de vivir en comunidad, entonces eso significa que yo puedo, ya vamos a parar un momentito. Sí. Es que Y Tibaide ponerlo. siempre tan popular, Sí. tan Esto va requerida. para los bloopers, esto va para los bloopers. Vamos Sí, a ya cerrar. estamos. Sí. Ajá, ok, entonces esto que tú nos dices, Ligia, que si la Junta de Condominio, el administrador o la comunidad documentan suficientemente que una persona no está en condiciones de vivir en comunidad, hay una acción legal para sacarte de la comunidad. Es correcto. La gente tiene que saber eso. Y es una ¿Qué decisión lo que, lo muchas el veces- ejercicio de esa acción Sí. le corresponde a la asamblea. A la La asamblea. asamblea tiene que autorizar. ¿Cuánto necesita para poder tomar esa decisión? ¿Qué Eso es porcentaje? una mayoría calificada, si Sí, mal no recuerdo, 75%, sí. O sea, si el 75% decide que tú no estás en condiciones de vivir en comunidad, el legislador prevé esa posibilidad. Y te pueden obligar, es que te pueden obligar, porque van a remate de tu inmueble. Claro, Y si te tú no lo entregan haces el dinero de tu voluntariamente. inmueble. Sí, si no lo Eso haces es lo que se voluntario. llama algo así como persona no grata. Puede Es- ser más o menos. es- Sí. coloquialmente, Claro, coloquialmente, con- claro, sí, coloquialmente con mayores eso. consecuencias, Claro, con mayores claro, claro. contundentes. Pues. Claro. De Mira, hecho, fíjate que sí. qué chévere que hemos llegado,
del artículo 3 al Al 39. 39, sí. Porque se trata justamente de esto, ¿no? Sí. O sea, compré en propiedad horizontal y ¿qué hago? ¿No? O Sí. sea, cómo vivo, cómo Sí. pago, cómo es el tema de las tomas de decisiones, que eso es un programa aparte interesantísimo. Nos van quedando por fuera los últimos 10 artículos que son las sanciones. Sí, señor, ¿no? Entonces, Pero nos claro. hemos paseado por cosas Sí. que nos han hecho conscientes Sí. en la toma de decisión de vivir en condominios. Es así. Sí, y a mí me gustaría, porque ya creo que estamos Sí. así como llegando al final, ¿no? Sí, increíble. A mí me gustaría tocar un tema que a las 3 creo que nos va a gustar y que tiene que ver con la solidaridad. Ajá. Porque es verdad que existe un esquema legal, es verdad que existen unas obligaciones, que hay unas sanciones, pero estamos en un momento de la vida del mundo, porque Sí. no solamente de Venezuela, Del planeta. donde nosotros la solidaridad forma parte importante de eso, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esa solidaridad, Ligia, pudiera integrar un mecanismo de cobranza? Hay que integrarlo. Ok. Hay que integrarla porque siempre hay que buscar. No nos olvidemos que detrás está el elemento humano y hay que resolverlo. Con los convenios de Y pago, con por los ejemplo, convenios ¿no? de pago, claro, por supuesto. Y cada caso es una serie de hechos, de circunstancias. Lo que tú hablabas ahora, mira, se murió el esposo, no sabe, el proveedor no sabía. Estamos con el tema esperando que me liquiden la herencia y Sí. ¿Y qué opinas tú de esos administradores o presidentes de junta que te dicen, doctora, yo no quiero que me pague por parte, o paga todo o no paga? bueno, esos son los extremos que precisamente dificultan el tener una gestión exitosa. Pues a la gente hay que darle oportunidad. Hay que darle oportunidad. Claro, hay gente que abusa de esas Sí. oportunidades, pero ahí precisamente es donde está la habilidad del gestor de la cobranza, de tener la preparación, de saber cuándo le están metiendo un cuento para Exactamente. mantenerse en la posición de no seguir pagando, aprovecharse del financiamiento que le están haciendo a sus vecinos, o es que efectivamente Claro. está pasando por una... Porque es revisar esa memoria histórica. Sí, ¿y cómo lo ves tú desde el punto de vista humano? Conversemos de Sí. cómo incluir el tema solidaridad en la Claro, convivencia. fíjate, Tibaire, que yo casi que este es mi tema, mi talón de Aquiles, porque de verdad creo, tú sabes, lo humana que me encanta, y que muchas veces soy criticada por ser romántica, ¿no? Porque te pasa de humana. Sí, te paso de humana. Exceso de humanidad. Exceso de humanidad. Pero me encanta. Pero fíjate tú, yo quiero simplemente contar una historia, que hay una arqueóloga que le preguntan, que según ella, ¿cuándo comenzó la civilización? Y ella hace referencia que para ella no se trata de herramientas que utilizaron cuando comenzó toda la parte de la civilización. Mira, es una cosa tan hermosa que cuando lo vi me encantó. Y es cuando consiguen a un fémur reparado, a un fémur que fue sanado. Ah, ok. Y ella dice que dentro del reino animal ningún mamífero puede vivir sin una pierna, porque no puede correr, no puede ir a tomar agua, no puede alimentarse. Claro. Y esto quiere decir entonces que hubo alguien que lo cuidó, que cuidó de que esa persona mantuviese en vida. Y eso a mí me encantó. Sí. Y tiene que ver con esto de la solidaridad. Claro. Si nosotros podemos cuidar de nuestros vecinos también, con acciones pequeñas a veces, pero sí unidas y solidarias, sí podemos salir adelante y entender qué pasa con la otra persona. Definitivamente, claro, por supuesto, revisar un poco su memoria histórica, como quién fue Estela Gavidia cuando era joven y cómo se comportó. Y ahora que está a lo mejor ya el paso del tiempo hace que no produzca tanto, etcétera, etcétera, ¿cómo podemos ayudar a esta persona? Y eso yo lo he venido pensando, Tibaire, y se tiene que crear un sistema para que exista esa solidaridad, porque hay mucha gente que vive en condominio, pero que a veces no pueden pagar. Bueno, fíjate, eso lo hablaremos después, pero hay un proceso de declaración de pobreza. Hay un procedimiento para hacerlo. Qué bello. ¿Cómo cuestión de que nosotros conversemos en un momento. Y hay otra cosa, esa es una herramienta legal que pudiera utilizarse en algún momento. Y la otra pero que no resuelve el problema de fondo, ¿no? No lo resuelve de fondo, pero es un elemento que se puede hacer. Y la otra es que yo lo he vivido con algunos condominios donde la comunidad absorbe, por ejemplo, una cuota extra de una persona que no pueda pagar. Sí. No es lo usual, pero cuando
recuerda Cuando está presente ese valor humano en esa comunidad, absorben la cuota de una persona que no lo puede hacer. Y he oído de eso, incluso de gente que lo hace. Yo lo he visto con mucha frecuencia. Yo también. Mira, a mí me gustaría compartir con la audiencia y con todas las personas que estamos conversando, con lo que cerré un encuentro que tuve hace poco, que me lo regaló un gran amigo, y fue una frase de Mario Benedetti, que dice justamente que cuando un gran dolor se instala en una sociedad, la solidaridad es el único egoísmo permitido. Ay, qué bello. Y con eso me gustaría cerrar esto. Me encanta, porque gracias, me pareció Tibaire. estupendo. Y un dolor puede ser un edificio que se viene, se está cayendo, que se viene destruyendo. Puede ser una situación de gran necesidad de un propietario. Cualquier elemento de eso que destruya la convivencia puede constituir el equilibrio de la comunidad. Sí, la pérdida del prestigio, porque a veces tú siempre fuiste buen vecino y pagaste, y ahora te encuentras en un estado de pobreza que no lo puedes hacer. Así es. Esto me gustó la frase, lo mantuve siempre, y creo que hay que pensar un poquito en eso. Gracias. Bueno, no sé si estamos con el tiempo ya. Sí, si queremos cerrar me encanta, con algo, algo que nos ayude a cerrar este espacio. Sí. Pues de verdad que celebro que hayamos tenido esta grata conversación. Qué grato es conversar con ustedes, de verdad que sí. Igualmente. Teníamos tiempo que no lo hacíamos formalmente, y de verdad que gracias a nuestra productora que ha tenido esta iniciativa, que se empeñó en sentarnos acá, a este maravilloso equipo técnico que nos está respaldando, este espacio tan lindo, de verdad. Sí, de verdad. Yo lo he pasado de maravilla. Por mí podemos seguir conversando. Yo también. Y pensábamos inicialmente que 1 hora. Genial, de verdad. Bueno, agradecida porque estoy frente a las grandes de la parte del condominio. Y no solamente. Bueno, yo desconozco que haya. Claro, me imagino que habrán otras. Claro, pero sí, como profesoras y como la coherencia, porque las conozco más a Tibaire y espero conocer un poco más a Ligia, pero como persona hay una congruencia. Y eso a mí me motiva mucho a seguir aprendiendo y estar realmente pues más involucrada en lo que es la parte de los condominios, porque creo que por aquí comienza un cambio social. Claro, sin duda alguna. Mira, nada, este es un aporte que nosotros queremos hacer porque estamos convencidas y alineadas de que el condominio es un reflejo de nuestro país. Totalmente. Y si nosotros empezamos a trabajar desde el condominio, nosotros podemos lograr ese cambio que queremos ver. Así que vamos a hacer estas conversaciones cada vez más a menudo, más frecuentes. Los invitamos a que nos puedan seguir y a quienes quieran apoyar iniciativas como esta, bienvenidas sean. Sí, Así es. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a todos.